Un viento gélido barría la vasta llanura como si quisiera arrancar de cuajo los álamos secos y lanzar sus ramas contra el cielo amenazante. Aquella tarde, el sol se había rendido antes de tiempo, escondiéndose tras un techo de nubes de plomo que prometían más ventisca. El olor a leña quemada era un privilegio para pocos. La mayoría de las chimeneas permanecían apagadas porque los troncos escaseaban tanto como la esperanza en aquel invierno de 1887. En medio del desierto blanco, Aaron Blake espoleó a su caballo ruano por el sendero helado. El paso resonaba hueco, casi fúnebre, sobre la nieve endurecida. No llevaba más compañía que su vieja carabina y un haz de leña recién cortada en el aserradero del pueblo. Era su modesta contribución al orfanato local, aunque, si se daba prisa, quizá aún llegara a su cabaña antes de que la ventisca cerrara el paso del barranco. Sin embargo, a mitad de camino, divisó algo que le encogió el estómago: la desvencijada choza de los Vargas. Esa madre viuda con 2 criaturas apenas dejaba escapar un hilo de humo por la chimenea. Ningún hombre con una pizca de conciencia podía ignorar aquella señal. Aaron tiró de las riendas. El caballo resopló un vaho blanquecino que se disipó en el aire glacial. «Tranquilo, viejo», murmuró, acariciándole el cuello. «No nos tomará mucho». Saltó al suelo y cargó un tercio de la leña sobre el hombro. El resto la cubriría con una lona para volver después. Caminó entre los matorrales helados hasta llamar a la puerta. Sus nudillos golpearon la madera reseca 3 veces. El sonido retumbó como disparos en la quietud de la tarde. Tardaron en abrir. Cuando por fin la puerta se entreabrió, apareció Elena Vargas envuelta en un chal gris. Sus ojos pardos mostraban la determinación de quien ha enterrado a un marido y ha seguido respirando a fuerza de voluntad. Aún así, había algo de vulnerabilidad en su rostro, una sombra azulada bajo los pómulos que no escapó a Aaron. «Señora Vargas», saludó, quitándose el sombrero. «Pasaba por aquí y vi que la chimenea apenas humea. Traigo leña. Puedo encenderla antes de que caiga la noche». Hubo un titubeo en los labios agrietados de la mujer. Entreabrió más la puerta. El aire caliente y ralo del interior chocó con el filo helado de afuera. «No quisiera causarle molestias, señor Blake». «La molestia sería para mi conciencia si sigo de largo», respondió él con una media sonrisa. «Solo tardo un suspiro». Elena dio un paso atrás para dejarle pasar. Aaron entró. Dentro, el hogar agonizaba. Brasas rojizas apenas sostenían una llama tímida. Colocó los nuevos troncos, sopló con la paciencia de quien ha repetido aquel gesto toda su vida y avivó un fuego robusto que crujió como si cantara de alegría. Mientras las llamas trepaban por la chimenea, Aaron permitió que la vista se acostumbrara a la penumbra. La estancia era humilde pero pulcra. Un mantel remendado cubría la mesa. Un par de sillas disparejas la rodeaban y en un rincón 2 niños se asomaban tras una manta raída. Mateo, de 6 años, y la pequeña Sofía, que apenas caminaba y chupaba su propio pulgar con fervor. Mateo observaba a Aaron con esa mezcla de recelo y fascinación que solo los niños poseen. Tenía la tez clara, los ojos vivaces, el cabello oscuro y rebelde. Al sentir la mirada del forastero, se escondió tras la manta, pero dejó un hueco para seguir espiando. «Buenas tardes, campeón», dijo Aaron, inclinando la cabeza con un gesto cordial. «Las llamas calentarán esto enseguida». Mateo no respondió, pero sus dedos se aferraron con más fuerza al borde de la manta, como quien protege un secreto. Elena señaló una silla. «Siéntese un momento, por favor. Debe estar agotado. Puedo ofrecerle café, aunque esté ralo». «Me bastará con el calor, se lo agradezco», respondió él, mas aceptó la silla. Una brizna de silencio envolvió a los presentes, solo rota por el chisporroteo de la leña. Aaron notó que la casa carecía de provisiones a la vista. Ni sacos de harina, ni canastos de papas. Tampoco detectó olor a un guiso reciente. Era como si el invierno los hubiese sorprendido con la alacena vacía. Elena se sentó frente a él, en el otro extremo de la mesa. Sus manos, aún jóvenes pero marcadas por el trabajo, jugueteaban con un ovillo de lana sin tejer. «Se lo agradezco de corazón», dijo al fin. «Mateo ha estado enfermo estos días. No puedo dejarlo solo para buscar leña». La mirada de Aaron se deslizó hacia el niño. Desde aquel rincón, el pequeño seguía acechando.
¿Fiebre? Solo tos y temblores, contestó Elena. Pero el médico del pueblo no baja colina abajo cuando el clima empeora. Aaron asintió. La clínica más cercana estaba a 20 millas, y la medicina, como la leña, costaba más que el clima de febrero. «Puedo traer hierbas del cauce helado del río», se ofreció. «Las hojas de gordolobo ayudan al pecho. Son gratuitas. Basta saber dónde crecen». Ella alzó la vista, y algo parecido a un fulgor de esperanza prendió en sus pupilas. «Usted siempre dispuesto a ayudar, aunque apenas me conoce. Conozco lo suficiente. Sé que perdió a su marido en otoño y que la gente decente debería tenderle la mano». Hubo un momento en que la gratitud de Elena se mezcló con un fugaz sobresalto. Aaron lo percibió, como quien intuye una presa bajo el hielo. Pero no preguntó. Sería descortés. La conversación derivó en banalidades. El ganado que moría de hambre en los ranchos vecinos, el precio escandaloso del carbón, el rumor de que los forajidos de la cordillera sur se aventuraban más cerca cada día. No obstante, bajo cada palabra latía algo sin nombrar. Aaron terminó por levantarse. «Debo regresar antes de que la nieve tape el cañón. Volveré mañana con las hierbas y algo más de leña». Elena también se puso de pie. «Se lo agradezco, pero…» calló, mordiéndose el labio inferior. «Mañana quizás sea tarde para Mateo. Su tos empeoró esta mañana y…» En ese instante, el niño soltó un acceso de tos áspera, como si su pequeño pecho quisiera salirse por la garganta. Aaron frunció el ceño. Dio un paso hacia él, pero Elena se interpuso con delicadeza. «Déjeme», pidió, sosteniendo al niño y arropándolo. «Mateo, respira hondo, mi amor». El chico obedeció con el miedo pintado en los ojos. Aaron oyó el silbido de cada inhalación. El fuego ardía alto, pero el aire aún se sentía glacial. «Quédese esta noche», propuso Elena en un hilo de voz. «No se arriesgue a la tormenta. Y así podrá acompañarme mañana temprano por las hierbas». Aaron dudó. No era su costumbre pasar la noche en casa ajena. La lengua de la comunidad podía ser más cortante que el filo de una sierra. Sin embargo, mirar a aquel niño fue suficiente. «De acuerdo. Mi caballo estará seguro en su establo». Buscó una manta adicional en su alforja y se acomodó en una silla junto al hogar. La ventisca comenzó a estrellarse contra los listones como una marejada furiosa. Dentro, la temperatura subió poco a poco. Cuando los niños se durmieron, Elena extendió un catre viejo para Aaron. La lámpara de queroseno proyectaba sombras danzantes en las paredes. Se produjo entonces un silencio espeso, preñado de cosas sin pronunciar. Ella se arrodilló para recoger juguetes de trapo. Aaron, desde el catre, no podía apartar la vista de aquella mujer que encarnaba la dignidad del esfuerzo. «Perdone la impertinencia», dijo él, clavando los ojos en la llama. «Pero lo que necesite, solo pídalo. La soledad pesa menos cuando se reparte». Elena se quedó petrificada, sosteniendo un tuco de madera que hacía de caballo de juguete. Sus dedos temblaron. «Gracias», susurró, y su voz se quebró como cristal. «Hay algo que debo decirle, Aaron, pero temo que después me juzgue». Él se irguió. «No soy juez ni sacerdote, dígamelo». «No ahora», musitó. «Necesito valor». Aaron sabía reconocer el terror disfrazado de recato. Decidió no presionar. «Hable cuando se sienta lista. Mi palabra se queda aquí, en estas 4 paredes». Ella asintió y se retiró a la habitación contigua, donde compartía el colchón con sus hijos. La lámpara se apagó. Apenas quedó la lumbre como único centinela. La madrugada llegó envuelta en un murmullo de nieve golpeando el techo. Aaron no logró dormir. Entre sueños rotos, recordó otro invierno, años atrás, cuando su hermano Caleb volvió del frente con una bala alojada en la cadera y la vida mordisqueada por los recuerdos. Caleb murió poco después. Aaron heredó las tierras que ninguno de los dos había querido abandonar. Desde entonces, llevaba una soledad que se incrustaba en la carne como la escarcha en la madera. Pero aquella noche, esa soledad se vio extrañamente acompañada por el sonido de la respiración entrecortada de Mateo a través de la pared fina. Cuando el niño tosía, parecía que un trozo del techo se le venía abajo. Aaron apretaba los puños sin poder hacer nada. Al amanecer, con la tormenta apenas menguando, preparó café. El olor balsámico despertó a Elena,
que se presentó con los cabellos enmarañados, arropando la bata con un cordel. Los ojos entornados le dieron un aire vulnerable que estremeció a Aaron. «Le debo mucho ya», dijo ella, sorbiendo despacio. «Prometí contarle anoche algo, y hoy he decidido no callarlo más». Él dejó su taza. La verdad nunca empeora las cosas. Elena tomó aire. «Hace 7 años, antes de que yo me casara con Lucas Vargas, trabajé unos meses sirviendo en la pensión de la señora Harlow, en el pueblo. Un forastero llegó entonces». Su voz se afiló con nostalgia. «Dueño de unos ojos verdes como los tuyos. No recuerdo que me dijera su nombre real. Se hacía llamar Sam». Aaron se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Sam?» «Sí. Él era un jinete de paso. Se quedó apenas 3 semanas. Me llevaba flores silvestres que recogía al amanecer. Una mañana, la señora Harlow me sorprendió hablando con él en la cocina y me despidió, escandalizada por la confianza. Yo...» Tragó saliva. «Yo me dejé llevar por su ternura. Creí que, cuando terminara su encargo, volvería a casarse conmigo. Pero se marchó sin despedirse». Aaron sintió un latigazo de incomodidad. Demasiadas historias de corazones rotos se parecían en la frontera. Aún así, no halló motivo para temer. «Lo siento», musitó, «pero no entiendo qué...». Ella alzó la mirada y lo desarmó con la franqueza húmeda de sus ojos. «Quedé embarazada. De Mateo. Lucas lo aceptó como propio cuando nos cruzamos aquel mismo año. Me salvó de la deshonra. Me dio su apellido, hasta que la fiebre lo mató en otoño». El mundo de Aaron pareció detenerse. Recordó la primera vez que miró esos ojos infantiles la tarde anterior. Vivos, castaños con destellos verdes, un matiz casi idéntico al que él veía cada mañana en el espejo al afeitarse. «¿Quiere decir?», preguntó, pero la voz se le cuarteó. «¿Insinúa que Mateo...». Elena negó con la cabeza frenéticamente, como temerosa de haberlo herido. «Number no insinuó. Te lo digo con todas las letras. Mateo es tu hijo, Aaron». Un silencio eléctrico sacudió la estancia. El rumor del viento y el crepitar de la leña se volvieron gigantescos. Aaron se levantó, tambaleante, como si la noticia lo hubiese empujado. Retrocedió hasta la pared. Buscó algo que decir, pero solo encontró el vértigo de lo imposible. Su mente viajó 7 años atrás. Había pasado una temporada arreando ganado para un terrateniente del norte. Allí se hizo llamar Sam, dat alias, que usaba para que los buscadores de recompensas no lo vincularan con su familia tras un duelo desafortunado. Una escapatoria efímera. Recordó la pensión de Harlow, el olor a pan recién horneado, la risa cristalina de una muchacha que salía al patio con el delantal lleno de harina. Recordó haberle robado besos bajo el alero mientras la lluvia golpeteaba la hojalata. Recordó también su cobardía al marcharse sin despedida, temeroso de sembrar un futuro que no podía cultivar. Ahora aquella semilla le crecía ante los ojos en forma de niño enfermo, con los pulmones inflamados. Un hijo. Elena dio un paso, ansiosa por explicar. «No te busqué entonces porque no sabía ni tu apellido. Cuando Lucas me pidió matrimonio, pensé que era la única salida para proteger al niño. Te juro que lo amé de verdad, y él jamás supo la verdad. Murió creyendo que Mateo era suyo». «¿Por qué decírmelo ahora?», preguntó Aaron, la voz áspera como grava. «Porque Mateo necesita ayuda», dijo ella, y las lágrimas brotaron sin resistencia. «La tos se ha vuelto peligrosa, y las hierbas quizás no basten. Necesita medicina, un médico, algo que yo no puedo costear. Y cuando anoche te vi junto al fuego, supe que la vida me estaba poniendo delante la última oportunidad. Tu hijo merece vivir, incluso si tú me odias». Aquella confesión se estrelló contra el pecho de Aaron con el poder de una estampida. Se agachó, apoyó las manos en las rodillas, respiró hondo. Cada pensamiento chocaba con el siguiente. La culpa, la sorpresa, la ternura inesperada hacia ese niño enclenque. Finalmente, alzó la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos, pero su voz fue firme. «No te odio. Me odio a mí por haber huido entonces, y por no haber estado aquí antes. Si Mateo es mi sangre, juro que haré lo que sea para salvar». Un quejido proveniente del cuarto interrumpió la frase. Mateo se retorcía bajo las mantas. La fiebre dibujaba círculos rojos en sus mejillas. Aaron fue hacia él sin dudar.
Alzó al pequeño en brazos y sintió la fragilidad de aquel cuerpecillo latiendo junto a su pecho. El corazón le martilló las costillas. «Voy a traer al doctor Miller», dijo, mirando a Helena con determinación. «Lo cargaré en mi caballo si es preciso. No dejaré que la nieve nos detenga. Pero antes…» Miró a la mujer con una mezcla de súplica y resolución. «Déjame ser su padre, aunque acabe de enterarme». Las lágrimas de Helena se mezclaron con una sonrisa apenas esbozada. Extendió la mano y rozó la mejilla de Aaron como si confirmara que era de carne y hueso. «Siempre quise que conociera a su verdadero papá. Solo temía que no me creyeras». Aaron apoyó la frente en la suya, sintiendo el temblor compartido. «Creo en ti, y creo que Dios me está dando la oportunidad más grande de mi vida. Pero debemos darnos prisa». Salió con el niño envuelto en mantas. El viento les azotó el rostro, pero Aaron levantó el cuello de su abrigo y montó al ruano con un movimiento seguro. «Regresaremos», prometió, apretando la mano de Helena antes de partir, «y lo haremos juntos». La ventisca aulló cuando el caballo se lanzó a la blancura. Helena quedó en la puerta, aferrada al marco, rezando con labios mudos. En su pecho ardía la esperanza y el miedo, porque aún faltaba la parte más oscura de aquella historia, un peligro acechante al que no había tenido valor de mencionar. Un hombre sin escrúpulos que reclamaba las deudas que Lucas dejó al morir. Un acreedor que no tardaría en aparecer, con la fuerza bruta de sus matones, para exigir la granja, o algo peor. El corazón de Helena se encogió al recordar la amenaza que pendía sobre sus cabezas como un hacha. Todavía no podía compartir esa verdad con Aaron. Primero, Mateo debía sobrevivir. Sin embargo, el viento trajo un presagio de hojalata y espuelas. La tormenta no era la única enemiga que se cernía sobre ellos. Y así, mientras los copos borraban el sendero que Aaron recorría con su hijo enfermo en brazos, Helena se preguntó si la chispa que acababan de encender juntos sería suficiente para enfrentar la oscuridad que se acercaba. El viento soplaba con una ferocidad capaz de astillar la cordillera cuando Aaron Blake espoleó a su ruano por la empinada vereda del cañón. El pequeño Mateo, aferrado al pecho de su padre con mantas hasta la barbilla, convulsionaba en un sueño febril. Por momentos, el niño murmuraba palabras sueltas que se perdían en el rugido de la ventisca. Mamá, leña, frío. Aaron le hablaba al oído, prometiéndole calor, vida, amaneceres. Promesas forjadas con la desesperación de un hombre que acaba de descubrir la sangre que corre también por sus propias venas. La nieve calaba la ropa, la escarcha se pegaba a la barba, y cada zancada del caballo se hundía en un mar blanco hasta las rodillas. Pero el miedo de perder aquel hijo recién hallado era un látigo más potente que la tormenta. Tras 2 horas que parecieron siglos de hielo, la luz tenue de la lámpara del consultorio del doctor Miller apareció como una luciérnaga en medio de la neblina. Dentro, el galeno, un hombre huesudo, con bigote entrecano y ojeras de haber atendido demasiadas tragedias, ordenó a Aaron depositar al niño sobre la mesa. Examinó al pequeño con el estetoscopio oxidado y frunció el ceño al oír el silbido en los pulmones. «Neumonía lobar», dictaminó. «La fiebre lleva días. Necesita fortaleza, calor constante y este tónico de eucalipto con cardamomo que preparo yo mismo. Alivia la opresión del pecho y reduce la inflamación. Pero», carraspeó mirando a Aaron, «cuesta $5 la botella y requerirá al menos 3». Aaron sintió un mordisco en el estómago. Las últimas monedas que guardaba las había gastado en sal y avena antes de la tormenta. Aún así, metió la mano en la alforja y sacó lo único de valor que tenía a la vista. Una hebilla de plata con iniciales florales, recuerdo de su hermano Caleb. La colocó sobre la mesa con los dedos temblorosos. «¿Sirve esto? Era de mi familia». El doctor la examinó bajo la lámpara y asintió. «Servirá si promete cuidarlo bajo techo y con fuego suficiente. Los primeros 2 días son decisivos». Aaron tomó las 3 botellas, arropó de nuevo a Mateo y volvió a montar. Al salir, el doctor lo detuvo. «He oído que Ezequiel Crowe cabalga esta zona cobrando deudas. Si lo ve cerca, márchese en dirección opuesta. Ese hombre no conoce la piedad». Aaron palideció, pero no dijo nada. Hacía años que aquel nombre no cruzaba su mente, desde que Crowe,
un antiguo capataz del rancho de los Langford, fuese acusado de arriar ganado ajeno y huir antes del linchamiento. Los rumores decían que se había reconvertido en prestamista, un lobo disfrazado de oveja. Aaron espoleó de nuevo. Había que volver antes de que el monstruo se materializara. En la granja, Elena se abrazaba a sí misma en la penumbra. El fuego mantenía un resplandor tenue, pero el silencio era tan denso que podía oír los latidos de sus propios temores. Los niños dormían, ya sin escalofríos. Sofía en la cunita improvisada. Mateo gracias a un somnífero de hierbas que la vecina, una anciana comanche, le había entregado temprano en la semana. De pronto, el crujido de la escarcha bajo cascos ajenos la puso en vilo. No era el trote ligero de Aaron. Estos pasos eran más pesados, portadores de amenaza. Golpes secos sacudieron la puerta. Elena tomó la escopeta descargada de Lucas, más por coraje que por utilidad, y abrió apenas una rendija. 3 hombres ocupaban el umbral. El primero, alto, viperino, con abrigo de piel negra y un sombrero de ala tan ancha que enmarcaba unos ojos de serpiente. Ezekiel Crowe. A su lado, 2 matones de rostro avinagrado, revólveres reluciendo. «Buenas noches, viudita», siseó Crowe, deslizando un sobre de papel marrón bajo su gabán. «Vengo por el pago vencido». Elena tragó saliva. «Mi marido murió en otoño. No sabía de ninguna deuda hasta que envió aquella carta el mes pasado». Crowe alzó el sobre como si fuera un trofeo. Lucas firmó pagaré por $70 y su granja como aval. Fechado el 15 de abril. Intereses vencidos en noviembre. Hoy vengo a cobrar o a llevarme lo que cubra mi pérdida. Y créame, señora, la nieve no enfría mi paciencia. Los matones cruzaron miradas, disfrutando del terror ajeno. Elena apoyó la culata de la escopeta en el suelo para disimular su temblor. «No tengo ese dinero. Mis hijos. No son mi problema». Crowe dio un paso al frente. «Mañana regresaré con una carreta. Si no hay plata o un bien de igual valor, desmontaremos cada tabla de esta choza y la venderemos como leña. Usted y sus criaturas, donde el viento las tire». Antes de irse, dejó una notita sucia clavada en la puerta con su daga. «Vuelvo al alba». Esa frase se convirtió en un cuervo graznando dentro del pecho de Elena mientras observaba las sombras alejarse. Aaron arribó 2 horas antes de que el cielo comenzara a palidecer, con los primeros escampados asomando entre nubes moradas. Estaba agotado, pero el calor de la casa se mezcló con una sensación de catástrofe inminente tan pronto vio los ojos vidriosos de Elena y la nota aún clavada. No hizo preguntas. La mujer, sin soltar las manos, le relató la visita. Aaron dejó a Mateo cerca del hogar. El niño recibía ya el vapor del tónico, envuelto en mantas, y apenas terminó de oír el relato, un rictus acerado le endureció el rostro. «Crowe», murmuró, como si saboreara veneno. «¿Lo conoce?», dijo Elena, más afirmación que pregunta. Aaron asintió. «Le di trabajo como peón cuando yo era capataz en el rancho Roland, antes de mis errores de juventud. Lo sorprendí robando. Huyó. Nunca imaginé que volvería convertido en usurero». Tomó aire, contemplando la figura debilitada de Mateo, luego el rostro de Elena. Algo en sus facciones se volvió roca. «No arrancarán estas paredes, ni tocarán a mis hijos». El «mis» no pasó desapercibido. Elena sintió una punzada de seguridad, seguida de la culpa de haber cargado aquel peso tanto tiempo. Pero no había tiempo para contemplaciones. Aaron tomó su carabina Henry, verificó el cargador y se ajustó el cinturón de cartucheras. «No permitiré que empieces una guerra», susurró Elena cabizbaja. «Crowe trae hombres armados. Puede llamarse justicia, pero será una masacre». «No será guerra si podemos comprar el pagaré», contestó Aaron, examinando la hebilla ausente de su cinturón. Esa pieza de plata ya no estaba. «El doctor la aceptó por las medicinas. No me arrepiento. Pero necesito conseguir dinero antes del alba». Elena miró la tormenta menguante por la ventana diminuta. «No alcanzaremos el pueblo. El río está desbordado. Te atraparía la nieve hasta la cintura». Aaron frunció el ceño. En su mente, engranajes viejos empezaron a girar. Pensó en sus propias tierras, 15 millas al norte, con los pastos enterrados bajo la ventisca. Allí, en el granero, guardaba una silla de montar fina, regalo del viejo Roland. Valía quizá lo suficiente.
pero el trayecto, de ida y vuelta, superaba las 6 horas, y el alba llegaría en 3. Elena deslizó los dedos sobre la mesa, buscando valor en cada nudo de la madera. «Hay otra cosa», dijo. «Lucas me dejó una bolsita con monedas de oro, pero la escondí detrás del falso muro de la despensa porque temía que me las robaran. Solo alcanzan $30. No cubre la deuda». Aaron apretó la mandíbula. 30 era un comienzo, pero faltaban 40, y los intereses que Crow inventaría al instante. Entonces recordó la historia del viejo pagador de diligencias que viajaba por esa ruta. Cada temporada de impuestos transportaba la recaudación del valle en una caja fuerte portátil para entregarla en el banco de Cedar Bend. Desde la cima de la colina se veía el camino. Descartó la idea en cuanto se formó. Robar no era opción. Solo quedaba la trinchera de la dignidad. «Crow lleva las de perder si intenta tomar esta granja por la fuerza», murmuró. «La ley aún rige, aunque esté lejos, y el pueblo necesitará un proveedor de harina mañana mismo. Si alguien lo ve saquear, podría costarle caro. Tendremos testigos. Pediré a Martha Nichols, al pastor O'Donnell y al viejo Fleet que vengan antes del alba. Si Crow amenaza, tendrá que recular o disparar frente a buena parte del condado. Ve por antorchas. Yo iré por los vecinos». Elena dejó escapar el aire. Mitad alivio, mitad terror. Apreciaba la audacia, pero temía las balas. Aún así, dentro de ella floreció algo parecido a la fe. La carrera contrarreloj comenzó. Aaron, sin desmontar siquiera, despertó a los granjeros vecinos uno por uno, pidiendo ayuda por el bien de una viuda con niños. Aunque algunos temblaban ante el nombre de Crow, la mayoría accedió a sostener antorchas y ser testigos. Les pesaba la conciencia y les sublevaba la idea de hombres armados desalojando a inocentes. Al regresar, un débil resplandor anaranjado asomaba por el horizonte. Crow ya venía por el camino principal con 4 peones, no 2, cada uno con rifle al hombro. Llevaban la carreta vacía, dispuestos a llenarla. Pero se detuvieron al ver más de una docena de vecinos apostados frente a la valla, faroles en alto, armas varias colgadas de cinturas campesinas. No era un ejército, pero la presencia colectiva tenía la contundencia de una muralla moral. Aaron se adelantó, carabina envuelta en el poncho. La nieve crujía bajo sus botas. «Buenos días, Crow», saludó, voz llana. Su aliento era vapor. «Vaya sorpresa. Vine a comprar tu pagaré». Los ojos filosos del prestamista destellaron. «Para comprar se necesita plata, Blake, y me temo que tu nombre vale menos que un taco de estopa». Aaron extrajo la pequeña bolsa de monedas que Elena había encontrado. La arrojó y cayó frente a los cascos del caballo de Crow. El prestamista no desmontó. Hizo un gesto a uno de sus hombres para que la recogiera y la pesara. 30. Con suerte 31, informó el esbirro tanteando el cuero. «No cubre ni la mitad», replicó Crow. «Mi oferta se mantiene. Entrego media hora para desalojar. La ley dice que cualquier deuda cubierta al menos con el 50% en metálico puede renegociarse», irrumpió el pastor O'Donnell desde la fila de vecinos. «Si ambas partes actúan de buena fe. Firma la recepción y dales 30 días». Crow soltó una carcajada amarga. «¿La ley?», escupió a la nieve. «¿Quién la aplica aquí? Tú y tu Biblia». «No, reverendo. Regla más antigua. El fuerte toma lo que el débil no puede proteger». Uno de sus hombres se irguió, desenfundó apenas, como quien muestra los dientes. Entonces emergió un silencio que olía a pólvora. Aaron dio un paso más. Había esperado ese momento y llevaba un as en la manga. Alzó la carabina, no para disparar, sino como si fuera un cetro. «Caleb Blake», dijo alto para que todos oyeran. «Confió esta arma a su hermano antes de morir. Es un Henry de repetición, grabado con su nombre y con decoraciones del 7º Regimiento de Voluntarios de Kansas. Vale, en cualquier subasta, no menos de $70. Los vecinos intercambiaron murmullos. Crow ladeó el sombrero, calculador. Aaron colocó el rifle sobre un viejo tocón a la vista de todos. «Tómala como pago completo», propuso. «Entrega el pagaré aquí, ahora, y lárgate». El prestamista entrecerró los ojos. Sabía que, si se mostraba demasiado ávido ante ese público, su reputación quedaría como la de un buitre desalmado. Pero la avaricia tironeaba fuerte. «¿Y qué garantiza?», dijo con voz empalagosa,
que la viuda no firmará otro préstamo mañana y me vuelva a deber. Elena, que había permanecido a un lado, avanzó un paso, con la respiración convirtiéndose en escarcha. Lo garantizo yo. Y mi día de mañana comenzará sin deudas. Mateo se salvará. Y esta granja dará de comer a mis hijos. No importarás tú cuánto lo ansíes. Las chispas de determinación en sus pupilas dejaron a Crow sin réplica inmediata. El prestamista se quitó el guante de la mano derecha y extendió los dedos nudosos hacia el rifle. Tocó el metal frío. La codicia le chisporroteó en la mirada. Aún así, algo más se reflotó en su mente. Orgullos heridos y rencores antiguos. Tu arma por el pagaré, Blake, aceptó. Pero quiero oírte decir gracias delante de todos, y que admitas que soy un hombre de palabra. El corazón de Aaron latía como un herrero furioso. Sabía que humillarse frente a Crow sería un precedente peligroso, pero también entendía que la vida de un niño colgaba del acuerdo. Abrió la boca, y entonces un gemido desgarrado surgió desde la casa. Mateo, delirando, tosía como si cada célula quemara. Elena se giró presa del pánico. Aquello bastó para que Aaron decidiera. Dio un paso, tomó aire. «Gracias, Crow», dijo, voz ronca. «Eres un hombre de palabra». El prestamista sonrió como víbora alimentada. Desenganchó un bolsillo interior y sacó el pagaré, aún con la firma de Lucas. Lo extendió hacia Aaron, quien lo tomó con mano firme. Segundos después, Crow rodeaba el rifle con avidez, sopesándolo. De pronto, sonó un clic metálico a espaldas del prestamista. Uno de sus propios secuaces, el más joven, un tal Harlan, rostro lleno de pecas, apuntaba ahora a Crow con su revólver. «Déjalo, jefe», masculló. «Ese rifle es robado. Lo vi hace años en el rancho Roland. Tiene reporte de búsqueda. Vale más la recompensa que cualquier deuda de la viuda». La acusación cayó como un trueno. Los vecinos se removieron. Las antorchas temblaron. Crow aferró el cañón de la Henry con furia. «¡Mentira, mocoso desleal!», rugió. Pero otro de los matones alzó las manos, inseguro. «Recordemos, Ezequiel, el sheriff de Cedar Bend ofreció 1 libra por todo artículo saqueado del rancho Roland cuando aquel incendio. Si esto es uno, podríamos ganar más entregándolo». Crow giró sobre el caballo, ojos inyectados. «Basta. Cualquier hombre que me traicione probará plomo». Los vecinos comprendieron al instante que el verdadero peligro ahora era la lucha interna entre los forajidos. Aaron, con el pagaré aún en mano, sintió ese segundo clave, la tensión que precede al estampido. Fue Elena quien lo rompió, literalmente. Se acercó, arrebató el rifle de la mano de Harlan y lo lanzó al suelo nevado cerca del corral de las cabras. Las chispas de la fogata colectiva y el amanecer anaranjado iluminaron el brillo del metal. Segundos después, ella derramó sobre el arma medio frasco del tónico de eucalipto. El alcohol era casi puro, y con un tizón encendido, prendió fuego a la madera de la culata. El Henry ardió con un crepitar azul verdoso. Un estallido de gritos retumbó. Crow se abalanzó, pero 2 vecinos intervinieron, sujetándolo mientras el fuego ennegrecía la culata y deformaba el cañón. El valor monetario se convirtió en humo. Aaron, con el corazón en llamas igual que el rifle, gritó: «Se acabó, Crow. El pagaré está cancelado ante testigos, y tu garantía arde frente a todos. Si te atreves a dar un paso más, no quedarás para contarlo». La multitud elevó un clamor que se hizo huracán. Palas golpearon nieve, piedras surcaron el aire, y los usureros se vieron superados en número y determinación. Harlan retrocedió, deslizó el revólver al cinto y levantó las manos. Los otros 2, viendo la ira de la gente, imitaron el gesto. Crow, jadeando, comprendió que su imperio de miedo se derretía más rápido que la nieve ante el fuego. Recogió las riendas, escupió una maldición que el alba se tragó, y galopó hacia el este sin mirar atrás. Sus hombres lo siguieron, ninguno dispuesto a morir por una deuda hecha cenizas. El silencio que quedó flotando se llenó de una suerte de alegría incrédula. Las vecinas abrazaron a Elena. Los hombres palmeaban el hombro de Aaron. Uno de ellos recogió el pedazo retorcido de metal que una vez fue un rifle legendario. Lo entregó a Aaron como recuerdo de que la valentía dobla al acero. Pero la contienda no había terminado. Dentro, Mateo seguía batallando contra los fantasmas de la neumonía.
Aaron y Elena dedicaron las horas siguientes a turnarse junto al catre, aplicando compresas tibias, administrando las dosis que el doctor indicó, contándole al pequeño historias de caballos que volaban sobre montañas, historias donde los héroes siempre volvían a casa. Al caer la noche, el niño respiraba con menos esfuerzo. Su fiebre había cedido hasta rozar la frontera de lo seguro. Cuando al fin consiguió dormir sin sobresaltos, Aaron salió al porche. El aire aún olía a madera chamuscada, pero la bóveda celeste estaba despejada. Millones de estrellas parpadeaban sobre la llanura recién nevada. Parecía que la tormenta nunca hubiera existido. Elena se acercó en silencio. Se apoyó en la columna y siguió su mirada al infinito. «Salvarlo», susurró. «No sé cómo agradecerte». Aaron la miró, y en sus ojos se reflejó la certeza de un hombre que ha visto su rumbo reescribirse en un instante. «Tengo muchas preguntas sobre los años perdidos, sobre nosotros, pero las responderemos con tiempo. Primero está Mateo, y luego Sofía, y después la cosecha. ¿Te parece un plan lo bastante grande para dos corazones tercos?» La mujer sonrió cansada, pero con un destello de esperanza que derretiría la nieve si pudiera. «Me parece tan grande como este cielo». Entonces, Aaron sacó del bolsillo el pagaré chamuscado, ya sin valor, y lo entregó a las llamas restantes de la hoguera que los vecinos habían dejado atrás. El papel se dobló, chisporroteó y se convirtió en remolino negro. «Así arden las deudas», dijo. «Mañana iré al pueblo. Compraré semillas, más medicinas, y firmaré la granja a nombre de los niños. Con tu permiso. Y empezaré a construir un granero nuevo, donde quepa la risa, y los inviernos no asusten tanto». Elena sintió la garganta oprimida. «¿Y qué hay de tus tierras al norte?» «Las conservaré. Pero mi hogar», miró la ventana, donde el reflejo del fuego dibujaba la silueta de Mateo. «Empieza donde estén esos ojos. Ya no cabalgo sin destino». El viento suave agitó los cabellos de Elena. Sin pensarlo, se acercó y apoyó la frente en el pecho de Aaron. Él la rodeó con sus brazos, como se rodea algo frágil y sagrado. No hicieron falta más palabras. El silencio del campo, limpio tras la tormenta, compuso la promesa que ninguno se atrevía a pronunciar aún. Un futuro escrito a dos manos, sin secretos ni usureros. Un mes después, cuando los primeros brotes verdes rompieron la costra del invierno, el doctor Miller regresó para revisar a Mateo. Encontró al niño correteando tras un pollito amarillo, risa libre, pulmones sanos. Cuando el galeno preguntó por el pago restante del tónico, Aaron apareció con un barril de miel y un ternero recién destetado como prenda. El doctor jamás había visto trato más honesto. Aceptó con una palmada en la espalda y una broma sobre el mejor interés ganado: la salud de un niño. En la feria de primavera, los vecinos todavía cuchicheaban sobre cómo un usurero implacable perdió su imperio frente a una comunidad unida y al valor de una mujer que incendió un rifle histórico. Algunos decían que era una locura, otros, un acto divino. Sea como fuere, la historia se convirtió en leyenda local, repetida junto a las chimeneas cuando el viento volvía a soplar. Crow, por su parte, se desvaneció hacia territorios donde su nombre no significaba escarnio, llevando consigo la cicatriz no de una bala, sino de una humillación ardiente. Algunos rumores aseguraban que se unió a una cuadrilla de contrabandistas en la frontera. Otros, que lo vio un carretero, enfermo de tisis, mascullando maldiciones a un fantasma llamado Blake. Pero ninguna noticia cierta volvió a posarse en la llanura. Una tarde, cuando el sol se despedía entre destellos cobrizos y el trigo bailaba joven, Aaron montó a Mateo en la silla del ruano y lo paseó por la línea del manantial que cruzaba la propiedad. El niño señalaba cada marmota, cada libélula, como si fuera un tesoro. «¿Papá?», preguntó de pronto, con la naturalidad de quien pronuncia una palabra nueva. «¿Por qué el agua canta?». Aaron tragó ese vocablo. «Papá». Le inundó un calor tan puro que casi dolía. «Porque conoce la música del hielo y del fuego», respondió, «y nos la presta cuando reímos cerca de ella». Mateo lo miró, pensativo, como si tratara de grabar esa verdad en su memoria fresca. Luego lanzó una risa cristalina que viajó corriente abajo. Elena los observaba desde la cerca, con Sofía en brazos. La brisa de mayo le revolvía los cabellos y le traía el olor inconfundible de la tierra preparada para las primeras semillas.
Apretó la mano sobre su vientre sin darse cuenta. La vida, a veces, regresa con regalos que uno no espera. Cuando Aaron volvió con Mateo, se encontraron a mitad de camino. Los ojos de ambos se fundieron en un entendimiento silencioso. El futuro no prometía ser fácil. La llanura nunca lo era. Aún así, sabían que el miedo encontraría cada invierno un fuego alto, y que las deudas, las que valen y las que matan, se saldarían ahí mismo, entre paredes de madera, risas de niños y dos corazones que decidieron perdonarse. El sol se escondió, dejando en el cielo una franja dorada. Aaron pasó el brazo por la cintura de Elena, mientras Mateo correteaba detrás de un perro tuerto rescatado del matadero. Entre risas y ladridos, la noche se llenó de promesas. En la chimenea, el fuego crepitó fuerte, pero ya no era anuncio de tormenta o miseria. Era la música del hogar que renace, encendida una tarde de ventisca por un hombre que solo quería ayudar y que descubrió, entre chispas y revelaciones, el camino de regreso a sí mismo. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.